Buenas noches, bienvenidos a Debate 22. El día de hoy vamos a platicar sobre las redes sociales, un tema o un asunto que por supuesto está sobrediagnosticado, pero hoy vamos a reflexionar sobre las redes desde el punto de vista psicológico y también histórico. Para ello hemos invitado a Liz Bazáñez, ella es psicóloga, directora de México Sin Estrés. Liz, muchas gracias por estar aquí esta noche, gracias por acompañarnos. Julie, gracias a ti. Y también está con nosotros Úrsula Camba, ella es doctora en historia. Gracias por estar con nosotros, Gracias, Úrsula. Julia, encantada de estar con ustedes aquí. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, también vamos a analizar casos que han sucedido en los últimos días, algunos casos prácticos para ir entendiendo qué es cuál es el fenómeno de las redes sociales, no solamente en un periodo histórico que es el que estamos viviendo, es decir, desde nuestra época, sino también desde la psicología del hombre, porque nos lleva tan fácilmente hacia los extremos positivos o negativos. Pero empecemos hablando de lo que han dicho otros pensadores respecto a las redes sociales. Por ejemplo, platicábamos de Zygmunt Bauman, este sociólogo muy importante, que dice que son el nuevo opio del pueblo. Liz, desde el punto de vista psicológico, ¿estarías de acuerdo con esto? Sí estaría de acuerdo con esto, pero el punto es que depender no es malo. De hecho, en algún momento podemos depender. Me acabo de romper el brazo y dependo de que me ayuden a llevarme al hospital, ¿no? El punto aquí es la característica de ilimitado. Internet no solamente está a la mano en el celular, en cualquier momento, sino es ilimitado. Entonces, no es la droga per se, sino la interacción que hay entre la persona, la droga o el objeto y las interacciones que hay con ello. Y el Internet generalmente, como consecuencia, siempre es un éxito en la mayoría. ¿A qué me refiero? Es un poco como el juego patológico. Una de las adicciones más fuertes para vencer es el juego patológico, porque no todas las veces gano, pero sí todas las veces tengo la emoción. Y entonces cuando gano, opaca toda la situación que hubo antes y entonces me refuerza aún más. A lo mejor subí este post y no tuve todos los likes posibles, pero sí le gustó y sí tengo otros posts que me gustan, o sí me contesta alguien del otro lado de la red, ya sea pornografía, un chat, lo que sea. Entonces, no solamente sí es el opio de esta época, sino con estas características de accesibilidad completa, ilimitado, anonimato, claro, que eso le da mucho mayor refuerzo. Claro, y que no nos permite ver tan claramente cuáles son los escenarios a futuro, porque pienso, cuando él dice es el nuevo opio del pueblo, creo que también lo importante es ver que han habido otras épocas del ser humano en donde han habido otras cosas que lo ayudan a adormecerlo, ¿no?, dentro de la sociedad. Supongo que los medios tradicionales, la televisión, entre otras, fue en su momento el opio del pueblo. La televisión era la nana más socorrida. Y era así de, préndele la tele al niño y era, qué bárbaro, llevas 3 horas viendo la tele. Y pueden estar jugando 10 horas, ¿no? Y pueden estar dentro del mismo juego interactuando con otros chicos o con otros jóvenes, cosa que antes no sucedía, ¿no? Y yo el otro día, hablando de redes sociales, vi una cosa y dije, ¿cómo ha cambiado el tema de la comunicación? Porque alguien decía, antes de llamar por teléfono, manden un WhatsApp a ver si uno puede contestar o no el teléfono, porque puede ser que uno esté ocupado. Eso en nuestros tiempos era como, estabas pegado al teléfono viendo quién te llamaba. Claro. Y podías estar 2 horas hablando por teléfono, o checar, ¿no?, si tenía línea y colgabas rápido. O si estaba hablando alguien, cuelga rápido porque me van a llamar, ¿no? Tiene que ver con esta comunicación. Pero yo sí creo que el Internet creció mucho más rápido de lo que los códigos éticos y morales habían establecido. Entonces, fue 50 pasos adelante de lo que la gente podía establecer como bueno o malo. ¿Qué tiene de malo que sube yo una foto encuerado, ¿no? O de lo que, ¿no?, también, Úrsula, de lo que otros medios o instrumentos sociales
podían provocar, digamos, en otras épocas. La televisión o el cine, incluso la música, si fueran estos elementos, como dice Bauman, el opio del pueblo, era más fácil poner los límites éticos en esos lugares, Claro. porque tú o acusabas a quien dirigía ese canal de televisión o digamos, No, había pero- más fácil, podías reconocer a los responsables. Claro. Acá no. No, y la tele tenía límites, ¿tú te acuerdas? Se acababa la programación, se acabó. No hay, ya no hay, la radio igual, ¿no? Eso también es importante. Estas dos características, ilimitado, accesible el casi Sí, 100% claro. del tiempo y anonimato. Estas tres características le dan un éxito a generar una adicción exponencial. Liz, tú lo decías hace un momento, hablabas como de las emociones y no sé si es como el único o tal vez la parte más importante, el área más importante del ser humano que toca las redes sociales, tanto para quien escribe a través de ella o se comunica como para quien recibe esa comunicación. Es decir, quien está esperando los likes está esperando una emotividad, algo positivo, y quien lee algo se indigna o se siente halagado por algo que lee. Siempre todo es cuestión de emotividad en este caso de las redes. Es que me encanta tu pregunta porque sí, tiene que ver con esta emoción que genera el tener o no tener la respuesta. Pero en realidad lo que hay muy atrás es evitar contacto con mi emoción, a lo mejor en otro sentido. A lo mejor tengo un problema de pareja que tengo que enfrentar porque tal o mi hijo no quiero ver lo que está pasando con él y me enfoco en el Candy Crush, en el Internet, Instagram, etcétera, etcétera. Entonces evito emociones, evito socializar. Qué mejor que meterme aquí donde soy alguien que sí tiene los likes y me da tal. Evito pensar, analizar cosas que tengo que hacer. Entonces, sí tiene que ver con la emoción que genera, pero esa es la punta del iceberg, de mucho de evitaciones emocionales, cognitivas, de pensamientos, sociales, de interacción con otros, familiares. Claro, es Entonces, una extensión en realidad de cada exacto. ser humano, de cada persona. Sí. Úrsula, ¿y te parece que las redes sociales alimentan cosas que otras situaciones u otros instrumentos, nuevamente sociales, no alimentaban antes en otras épocas? Por ejemplo, platicábamos hace un momento del activismo. Es como, he visto varias críticas que dicen que las redes sociales ayudan para ser un activista desde el sofá y que en realidad no se está haciendo nada, solamente te dedicas a linchar a alguien o a algún tema en particular o a participar de alguna consigna, ¿no? Digamos, con la que tú concuerdes. Mira, ¿Será que esto cambió o siempre hemos sido apáticos? No, yo creo que no siempre hemos sido apáticos y creo que se manifiesta además de diferentes maneras. Lo que tú planteas es muy interesante porque sí ha habido activismo desde diferentes, digamos, frentes y es que es una paradoja. ¿Por qué? Porque parece a simple vista que solo es gente que está enojada, no de repente diciendo cualquier cosa, pero puede ser que algo de eso funcione, ¿no? Entonces, en mi experiencia, que ha sido pues ir descubriendo un poco esto sobre la marcha, porque yo estaba acostumbrada a papeles viejos y es muy curioso, porque a veces pongo algo y me dicen, eso ya es viejo, es de la semana pasada. Y yo digo, ¿viejo? Para mí viejo es 100 años, no la semana pasada, que también tiene que ver con la concepción del tiempo, ¿no? Con la inmediatez de la respuesta. Y tiene que ver también con no solo este activismo, sino este estar en el mundo en donde uno tenía la paciencia de esperar resultados, Claro. de lo que fuera. Uno esperaba una carta, esperaba una postal, Telegrama. un telegrama, las llamadas eran muy caras, entonces si alguien se había ido te llamaba una vez a la semana, una vez al mes, y ahora tiene doble paloma y no me contestó, o le puse el tweet y no me contestó, está en línea y no me contestó, y entonces, ¿qué pasa? Que se hace una cosa como de, me tiene que contestar ahorita, y si no me contesta ahorita, entonces ya se rompe la relación en un segundo porque ya no me contestó. Bueno, vamos a seguir platicando de esto y vamos a tocar uno de los temas que han ocurrido en los últimos días para tratar de entenderlo también desde la realidad concreta. Vamos a una pausa y volvemos.
Volvemos a esta mesa sobre las redes sociales y hace unos días ocurrió un caso, no vamos a explicar todo lo que sucedió en este caso, sino más bien cuáles son los elementos que nos parecen importantes que pudiéramos retomar para la reflexión. Es el de una influencer llamada Joss Hoffman, en sus redes ella se llama Joss Stop y fue varios días trending topic con, por ejemplo, le dijeron Lady Yate, Lady Naka, y hay dos elementos que yo quería que pusiéramos sobre la mesa. Uno, ella como influencer sube un video donde están insultando a una persona que les está dando un servicio. Ellos dicen que es un mal servicio, pero ellos están insultándolo con una canción. Y ella esperaba, digamos, un apoyo de la gente que viera este video, pero fue en realidad contraproducente para ella porque más bien empieza a ser atacada al mismo tiempo por su físico, por lo que aparenta de su clase social. Pareciera que también las críticas o las luchas en este momento se están trasladando a un asunto de ser ricos o ser pobres, de ser educados o ser maleducados. Y en eso es tan preocupante un punto de vista como el otro. Es preocupante que ella haga un video pensando que eso es algo bueno cuando está insultando a una persona y las respuestas que recibe tampoco no son para nada algo positivo. Pero habría que decir que el insulto al que ella hacía era en relación a quizás la condición o sexual o social de la persona. O sea, esa palabra, de hecho la FIFA ya la prohibió en las porras, por lo menos de los estadios, ¿no? Y entonces era un insulto que degradaba al otro. Agresión genera agresión, no hay vuelta. Claro. Pero lo que hay ahí es, en una primera parte, porque esto se puede analizar desde muchos puntos, es la falacia de justicia. Tú me estás dando un mal servicio, entonces yo sí tengo derecho a pegarte. Pero cuando tú te enojas y me transgredes en algún sentido, que no hubo una transgresión, solo hubo una actitud no verbal agresiva de la persona que daba el servicio, ella cree que la van a reforzar, pero el punto aquí es que todos los elementos se están moviendo bajo falacia de justicia. Yo a ti sí te puedo decir esta palabra prohibida, por cierto, por la FIFA. Yo, como tú me agredes, tengo derecho a agredirte no verbalmente. Y yo, anónimo, o a lo mejor usuario de las redes, tengo derecho a insultarte, tengo derecho a ponerte la etiqueta. Claro. Y es una especie, no sé si se pueda ver así, pero es una especie también como de revancha social, porque no le decían a ella, eres una persona maleducada, debiste haber resuelto la situación de otra forma, le decían, es tanto que el hashtag que se mantuvo fue Lady Naka, digamos, el mote que se le puso fue Lady Naka. Y yo leí incluso insultos que decían, no sé, pinche judía, o este tipo de cosas que le decían en donde no se está corrigiendo la mala actitud de ella, sino al contrario, se le está dando un equivalente a lo que ella hizo, Úrsula. Claro, es que aquí el asunto es muy importante. Primero porque insultar a alguien por su aspecto, nadie escoge cómo se ve. Pues así naciste, güero, moreno, como sea, gordito, flaquito. Michael Jackson, nadie, sí. ¿no? Bueno, él sí se blanqueó, ¿no? Pero por otras razones. Insultar a alguien por cómo se ve es absurdo, porque es algo que no puede cambiar, ¿no? Pues sí soy esto. Puedes pelearte conmigo por lo que digo, por lo que pienso, eso sí lo puedo escoger. Cómo me veo no lo puedo escoger, ¿no? Eso por un lado. Y hay un tuitero que todo el tiempo insiste en esto, que es Leo García, y dice, uno es dueño de sus interacciones. Es decir, tú eres dueño de cómo te diriges a los demás. Tú sabes si te enganchas, si respondes, si agredes, si ignoras, si bloqueas. Tú eres dueño de tu cuenta. Tú tienes que ser dueño como de ti mismo, no irte como en esa cosa de arrastrarte. Yo muchas veces he estado así, escribo el tuit y lo borro porque digo, no se trata de eso. Y fíjate que yo creo que tiene que ver con hacerse responsable de lo que uno hace, que tiene que ver también con este sentido de comunidad y de el individuo. Es como, pues voy y vomito, digo lo que sea y pues, no soy responsable de nada, porque no soy miembro de ninguna comunidad.
¿no? Claro, ¿por qué será que la gente no ha tomado o no hemos tomado conciencia de que las redes sociales no son una reunión o una interacción como la que se tiene en un bar o cara a cara? Es decir, quedan permanentemente, es algo que permanece a través del tiempo. Tú hablabas del tiempo hace un momento, Úrsula, y de la inmediatez del tiempo. Es algo que se queda. El video, las palabras, la el foto juicio, en la desnuda, claro, que claro, sube su foto. Claro, Entonces, totalmente. pero no se ha tomado conciencia, pareciera, de que esto es así, y entonces se piensa, también no sé si les parezca que las redes sociales han dado la oportunidad de alguna forma a hablar a quienes antes no hablaban, porque no sé si esto hubiera pasado sin redes sociales, ¿qué hubiera sido lo peor? El insulto hacia la persona, y ella jamás hubiera recibido como una enseñanza de todo esto que pasó. Se hubiera quedado en este bar o en esta tertulia el aventarse la mesa y la botella en los que estuvieron en el bar. Claro. Pero ahora la persona de Nueva Zelanda, a lo mejor en una noche de insomnio, una de las otras características que el Internet en el aspecto negativo ha generado, que es la proliferación de patologías o problemas psicoemocionales, descubre que en una playa mexicana se dio esta situación de una manera tan desagradable, ¿no? Ahora todo mundo se puede enterar. Claro. Regresemos a la parte del tiempo y de la inmediatez del tiempo, porque tal vez también se está provocando, por supuesto tienen cosas buenas las redes sociales, hay que decirlo, pero estamos hablando de las situaciones en donde las patologías se presentan y en donde nos preocupa un poco el efecto que pueda tener en nosotros. La parte positiva la damos por hecho y no la vamos a platicar este día, solamente como de estos efectos negativos. Y esta parte también del tiempo que tiene que ser inmediato, donde tú decías, Lisa, hace un momento, genera también una frustración en las personas a no lograr inmediatamente lo que quieren. Sí, yo mencionaba fuera del aire, yo soy generación X, y la generación X en algún sentido teníamos más tolerancia a la frustración. Teníamos que esperar a que sonara el teléfono, no podíamos saber si la persona estaba en línea o no, ni siquiera existía. En fin, hoy por hoy lo que se ve no solo en la generación millennials y Z, sino inclusive en muchos de generación X, ya con esta influencia de redes, es que la tolerancia a la frustración ha bajado. O sea, ¿cuántas relaciones de pareja no se han o afectado seriamente o terminado porque yo te puse y no me contestaste? Pero es que yo te vi en línea, viste las doble palomitas. Tolerancia a la frustración. Vamos a platicar sobre eso y también sobre la verdad y el efecto que ha tenido las redes sociales, que han tenido sobre la verdad. Viendo una pausa, platicamos. Continuamos platicando sobre las redes sociales, vamos a hablar sobre la verdad y cómo se puede ver ahora la verdad. Gianni Bátimo decía que la verdad es un tejido de interpretaciones y no una suma de datos, Úrsula, y desde esa, digamos, concepción, pues hoy hay múltiples y múltiples interpretaciones que de verdad dejan muy lejos la verdad, si es que es posible todavía llegar a ella. Bueno, es que habría que ver, sí, claro. La verdad, en el sentido, digamos, de la historia, lo que buscas tú como historiador es que los rastros que tú recogiste sean los más, digamos, apegados o los más confiables, como saberle preguntar a la fuente. Es decir, si un historiador llegara a Twitter o a Instagram dentro de 300 años, ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría? Que la gente está siempre enojada o que la gente toda era hermosísima y guapísima, ¿no? Y tendría que saber entonces de qué está hecho Twitter y de qué está hecho Instagram o de qué están hechas las redes para decir, ah, claro, pues es que en tal hay que salir guapo, ¿no? O en tal hay que... Si no conoces ese previo, entonces te vas con la finta de lo que sea. Es como el ejemplo que pusiste de esta chica. Hay un cachito de verdad, hay que ver el otro cachito del señor que estaba ahí. Claro. Y ese es el problema, muchas veces ves solo una parte de lo que sucedió y la gente hace un juicio rapidísimo, como si hubiera estado ahí, como si lo hubiera visto. Entonces, me acuerdo, un meme que decía, si hay una foto o un video que vulnera la intimidad de una persona, no lo compartas, aunque sea para criticar a quien lo grabó,
lo estás, digamos, de alguna manera expandiendo. Y hay que ser como muy cuidadosos con eso. Entonces, hay, digamos, sí es cierto que hay siempre varias versiones y que hay que entender qué hay atrás, pero también creo que hemos caído mucho en si estás en desacuerdo conmigo, eres mi enemigo, que es una cosa muy infantil, ¿no, Liz? Como, Y muy ¿no? dicotómico. Exacto, así muy... O bueno o ajá, malo. exacto, eso, blanco y negro, ¿no? No hay tonos de grises. Piensas diferente. Entonces, yo tengo, por ejemplo, sigo gente con la que no comparto ideas, pero digo, porque si no, entonces es un soliloquio, pues como muy narcisista, ¿cómo? ¿No, ¿Y no les Liz? parece que Sí. esto se debe también en parte a lo que muchos pensadores califican como que la opinión está reemplazando en esta época, y eso sí es algo que nos está tocando vivir a nosotros, la opinión está reemplazando la verdad? Y para la gente, Liz, es muy importante, parece, dar su opinión de todo y a Claro. toda hora. Bueno, Claro. de hecho, lo voy a decir cómo surge. O sea, la generación Z es el dueño de las fake news, porque la generación Z, que tiene muchas cualidades, ahora incluye cuestiones raciales, de matrimonio del mismo sexo, en fin, luchar por causas. Tiene cosas muy positivas, pero la generación Z se le conoce en el mundo de la psicología como la generación wow. Todo es wow, todo tengo que opinar, todo es increíble, todo es no sé qué. Y las fake news surgen a partir de la generación Z, porque tengo que opinar, sepa o no sepa, ahí va. Y además, como vivo en el wow, como vivo en, sí, hay que disfrutar, hay que sentir, hay que tal. Entonces, me acabas de decir que Yuli traía unos aretes plateados. Yo ni siquiera volteé a ver a Yuli y digo, Yuli traía unos aretes plateados. Y ya hice una fake news porque hay que opinar. Pero viene desde la generación, a partir de esta generación Z, surge esto. Y ahora, más allá, digamos, de poner la opinión en una red social para que todas las personas posibles la puedan ver o la puedan leer, ¿por qué defender la opinión va degenerando de cierta forma a las personas en las redes sociales? Es decir, hay casos, ejemplos, no vamos a decir nombres, pero hay muchos casos en donde las personas empiezan dando una opinión informada, sustentada, y luego están dedicadas simplemente a defenderse de quienes las atacan. Se llama poder. Algo que ha dado las redes es poder. Y poder al que no tenía voz o voto en algún sentido, el que no tenía un lugar en el escenario. Y el poder es una de las cosas que más carcome al ser humano. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita digo, Yuli tenía unos aretes plateados y no era cierto, y llega Úrsula y me dice, no, Liz, yo estuve ahí y tal. Y entonces, como yo tengo 7,588,000 millones de seguidores, entonces yo quiero que los que sí me siguen, me da poder, me da eso que yo digo, las redes han dado muchísimo, el internet, pero también ha sacado la parte más oscura del alma del humano. Entonces, desde épocas ancestrales, el poder mueve las bajas pasiones del ser humano. Entonces, yo pondría mucha fuerza en el poder que dan las redes sociales, sea verdad o no sea verdad. Úrsula, ya para ir concluyendo, ¿no te parece una paradoja que en la época o en el momento histórico en donde más vigilados estamos voluntariamente, porque si uno se mete en una red social, permanentemente estás vigilado, aunque no te metas, pero digamos, eso lo incrementa, se siente el ser humano más libre participando de esa red social, pero al mismo tiempo sea la época más vigilada? Sí, sí, es totalmente una paradoja, porque efectivamente hablamos del anonimato, de esta cosa de insultar, de pelearse, pero llega un momento que sí, te suspenden la cuenta, porque van varios que te denuncian, porque vas, insultas, y entonces, ¿no? Y lo encuentras todo el tiempo. Entonces, se quejan de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión es ¿qué? Expresarte o insultar al de junto. Es que la línea es muy delgada, y me parece que tiene que ver muchísimo también con este principio de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Así de fácil. Que también es algo en la realidad. Claro. ¿No? Es decir, claro. al mismo tiempo como la red es una extensión de la realidad,
es decir, a la inversa también tendría que funcionar y uno tendría que actuar de la misma manera en términos éticos y morales. Claro, y el asunto, como dice Liz, también es que si tú te equivocas, a mí me ha pasado, es que usted puso mal un dato, y yo digo, discúlpenme si es cierto, me equivoqué, tal. Bueno, hazte de cuenta de decir me equivoqué en redes sociales, es como... No puedes equivocar. No, ¿cómo te vas a...? Y a veces pongo, bueno, es que perdónenme, ya sé que en la vida uno puede equivocarse, como sea, en Twitter no. Porque así es, no hay como este espacio para el ser humano que se equivoca y que, qué sé yo, que puede cambiar de opinión, y entonces es defender a ultranza cosas que después dices, no tienen sentido ya, no estés de necio, ¿no? Liz, y para concluir, desde el punto de vista psicológico, ¿se podrían ir planteando algunos escenarios de hacia dónde nos podrían estar llevando las redes sociales a una mayor soledad, a una mayor individualización o a una mayor participación en comunidad, aunque sea virtual? ¿Cuáles son los escenarios que nos esperan al futuro, sobre todo porque cambian tan rápido y la tecnología afecta cada vez más? Voy a dar los escenarios negativos, porque me dijiste que lo positivo lo damos por hecho, ¿no? A un aislamiento progresivo, a un deterioro e inclusive pérdida de la capacidad de autenticidad, de espontaneidad, a la capacidad de perder ese poder expresar emociones en el mundo real, ya sea verbalmente, ay, qué gusto me da verte, y ese contacto no es lo mismo que te diga, qué gusto me da verte, a que te diga, qué gusto me da verte, a perder esa capacidad de entablar vínculos sociales, vínculos emocionales. Ese, en el sentido psicoemocional, es un pronóstico. En el otro, se dice que en muchos cientos de años vamos a ser un ser humano con una curvatura en el cuello y una curvatura en la columna vertebral, porque a lo largo del tiempo somos el ser humano de cabeza agachada, agachada porque estamos checando el celular, ¿no? Que es donde está el internet, las redes, etcétera, o la computadora y el dolor del túnel carpiano. Pero emocionalmente nos va a aliciar en la expresión psicoemocional, social, verbal y no verbal con otros. Liz Bazáñez, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta reflexión respecto a las redes sociales. Gracias. Gracias a ti, al contrario, Úrsula. Úrsula Camba, muchas gracias por darnos estas aportaciones desde el punto de vista histórico, pero también vivencial, porque tú eres una tuitera, digámoslo así. Gracias a las dos. Buenas noches. Gracias. Bonita noche.